Amigos, un update de la situación terrible que se está viviendo en el Medio Oriente. Terrible para ambos, para los israelíes, los judíos israelíes no solamente son judíos, israelíes también son árabes, árabes musulmanes, árabes cristianos, pero que están viviendo ambas partes. Pero les voy a hacer un update. Antes comentarles, escuchar los comentarios, no solamente de gente común y corriente como cualquiera de nosotros, sino de periodistas que supuestamente deben de tener mucha información y al menos debieron haber puesto un pie en Israel en algún momento de sus vidas. Hay un periodista que hace unos videos muy interesantes, pero siempre cuando se refiere a Israel se le nota el odio y siempre hablan del sionismo. El sionismo, aquel plan de crear un estado para que los judíos se fueran a vivir allí. Perdón, 2000 años antes de Cristo, Abraham tuvo un nieto llamado Jacob, a quien Dios le cambió el nombre por Israel. Israel existe hace 4000 años. Los palestinos no existen. Los palestinos es un nombre que que tomó el Imperio Romano de los filisteos, de una nación que fue enemiga de Israel y que ya no existe. El pueblo de Filistea, los filisteos dejaron de existir hace miles de años. Ya no existen. Y Palestina no existía porque lo que existía hasta 1917 era el Imperio Otomano. Y los que vivían allí eran árabes y judíos. Y pues Israel los mismos romanos comenzaron a llamar Palestina a ese lugar para quitarle la identidad al pueblo de Israel. Y cuando los palestinos actuales dicen que Jerusalén es su capital, y escuchaba yo a este periodista Nicolás Moraz decir que es que la parte este de Jerusalén era dominada por los palestinos, está mintiendo. Cuando llegó el mandato británico e hicieron la partición bajo este acuerdo de Balfour, los que mandaban en Jerusalén del Este era Jordania, no los palestinos. Y cuando perdieron la guerra de los 6 días, pues Israel tomó el control de lo que siempre les perteneció, porque Jerusalén la fundó el rey David. Jerusalén era llamada Jebusa, Jebusa. Y el rey David derrotó a los jebuseos y se tomó a Jerusalén, y Jerusalén fue llamada la ciudad de David. De hecho, el terreno donde está la explanada del templo, del templo, donde está la mezquita, donde está la cúpula dorada, él la pagó, él la compró. Y muchas de las tierras, cuando los judíos comenzaron a regresar de Europa porque fueron dispersados por los romanos en el año 70, cuando destruyeron el templo, destruyeron Jerusalén y mataron 1 millón de judíos, cuando comenzaron a regresar, esas tierras eran pantanos. De hecho, Napoleón nunca pudo llegar a conquistar África porque a sus tropas les dio malaria tratando de atravesar el Imperio Otomano. El Imperio Otomano había talado todos los bosques y eran pantanos. Y los judíos comenzaron a regresar, no a usurpar, como dicen estas bestias, a comprar tierras. Las compraron. Y hay documentos donde los mismos árabes, los líderes árabes, podían dar crédito a esto. Y cómo esas tierras que eran puros pantanos y desiertos se convirtieron en tierras fértiles, productivas, por los árabes, por los judíos. Yo le pediría a cualquiera que vaya y visite a Israel, no ahora, pero cuando regresen, porque esto no es la primera vez. Yo también, yo he ido 7 veces a Israel.
Y los árabes israelíes prefieren vivir bajo un gobierno judío que bajo un gobierno árabe. Y es evidente. ¿Quién quiere vivir bajo el terror de Hamás en la Franja de Gaza? Que Hamás ha recibido miles de millones de dólares y todos se los han robado y los han invertido solamente en armas para hacerle daño a Israel. Entonces, cuando vienen a decir que es que llegaron los judíos a usurpar las tierras, a desplazar a los palestinos no existen, son árabes. Son árabes que después de la guerra de los 6 días, todos estos países que se habían unido porque odian a Israel y el único propósito es exterminarlos y sacarlos de allí. Pero siempre han vivido allí. ¿Dónde vivía Jesús? ¿Jesús de qué nacionalidad era? Israelí. Antes de Jesús, Salomón era israelí. El rey David era israelí. Estoy hablando de David hace 3000 años. ¿Y quiénes vivían allí? Tribus, los edomitas, los amonitas, los moabitas. Pero ninguno se llamaba palestino. Después se convirtieron en los pueblos árabes. Pero realmente toca el corazón y no solamente estas personas, sino escuchar mandatarios como Gustavo Petro de cierta manera justificar a estas bestias, porque son unos animales. Son unos animales. De hecho, ni siquiera son hijos de Dios. La gente dice, porque todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Ayer lo decía en un video, Jesús hablando con los fariseos, les decía, vosotros no entendéis mis palabras porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y las cosas de vuestro padre el diablo queréis hacer. Entonces hay gente que es descendiente de Satanás. Lo que pasó, otro día hablaré en otro momento de lo que pasó realmente en el Edén, entre la serpiente, entre Adán y entre Eva, y de quién era hijo verdaderamente Caín, que no aparece en la genealogía de Adán. O sea que sí tiene Satanás una descendencia genética. Y todos estos animales de Hamás, de Hezbollah, de las FARC, son hijos de su padre el diablo. Y que venga un señor como Gustavo Petro a, de cierta manera, justificar y no condenar estas atrocidades. 40 niños decapitados. ¿Sabe qué está haciendo el presidente de Colombia? Está abriendo la puerta y justificando cualquier ataque de estos grupos terroristas colombianos que en lugar de ser castigados son acogidos y llevados a ser parte del gobierno y que no paguen por sus faltas, por sus crímenes. Le está abriendo la puerta para que estos animales como ISIS, como Hamás, como Hezbollah o como las FARC, que ya sabemos que durante décadas cometieron atrocidades, decidan hacer lo mismo con la población civil en Colombia. Eso es lo que está provocando y abriendo la puerta de manera muy peligrosa un personaje como Gustavo Petro. Pero ya sabemos que los están distribuyendo estos líderes por toda parte. El de Venezuela, que no sabe uno realmente cómo está allí. El de Nicaragua, el de Colombia. Los tienen allí para destruir nuestras naciones. Y voy a volver a lo de Israel para terminar con esto. Ayer me preguntaba yo, ¿qué falló? ¿Qué falló con la inteligencia? Los servicios de inteligencia más sofisticados del mundo. Con la defensa militar quizás más avanzada y más preparada del mundo como es Israel.
Yo conozco la parte de la Franja de Gaza y obviamente he visto cómo tenían una valla con sensores, con cámaras de vigilancia. Es que si un gato se acercaba a esa valla, inmediatamente se prendían alarmas. Y no se prendieron las alarmas. Podríamos decir, hackearon posiblemente los sistemas de seguridad y de vigilancia. Pero ayer viendo una entrevista que le hicieron a un señor judío israelí que se llama Avi Limkin, es un experto en los temas del Medio Oriente, él contó que 3 días antes del ataque, los servicios de inteligencia de Egipto le dieron información a los altos mandos militares israelíes. En Israel hay una pugna política. Quieren sacar a Benjamín Netanyahu porque la izquierda radical se quiere montar en el país. Y los generales del ejército o de las fuerzas de defensa israelíes son de extrema izquierda. Y están con estos políticos que se quieren subir al poder. O sea que estos señores generales sabían de la amenaza porque Egipto les informó. Y no hicieron absolutamente nada. Voy a especular en este aspecto. Quizás ellos pensaron que la advertencia era porque jamás iba a desatar un ataque aéreo con misiles. Y pues sabían los militares que se iban a activar las defensas de la cúpula de hierro. Y no pensaron que fuera a ocurrir algo tan atroz. Eso es lo que quiero pensar. Pero si los altos militares israelíes sabían y no hicieron nada, ahora lo que se está hablando es de la arremetida israelí y van a pasar varias semanas y hasta que esto no termine de los operativos militares de Israel en Gaza, cuando terminen estos operativos, van a venir las preguntas. ¿Y cuáles van a ser las respuestas? ¿Cómo fallaron todos los sistemas de seguridad? ¿Cómo pudieron entrar más de 1.500 terroristas y provocar esa masacre tan horrible que no solamente tiene en dolor y en conmoción a Israel, sino al mundo entero? Bueno, no al mundo entero, porque vemos las protestas en Nueva York, en Australia, o manifestaciones carnavalescas de celebración y de alegría por los niños decapitados, por las mujeres y los hombres asesinados, ejecutados mejor, y las otras personas que fueron retenidas y secuestradas y llevadas hacia la Franja de Gaza, donde se ve la imagen de una chica que sacan de un jeep, donde la tienen en condiciones deplorables y que después hay información de que la violaron y la ejecutaron. Y animales en Nueva York, y animales, porque no me puedo referir de otra manera, en Sydney y en otras partes del mundo, celebrando estas atrocidades. Y en Israel va a haber una investigación. Y esperemos que, si es verdad que esos altos mandos militares recibieron información precisa de las agencias de seguridad egipcias y no hicieron nada, ojalá lo paguen caro. Porque esto que sucedió no puede volver a ocurrir. Siempre decimos que no puede volver a ocurrir. Y quizás la respuesta de Israel está siendo dolorosa también para mujeres y niños
y ancianos árabes en la Franja de Gaza. Pero, ¿qué haría? ¿Qué haría cualquiera? Tiene que haber una respuesta contundente, porque eso no puede volver a pasar allí ni en ninguna parte del mundo. Y cuando los líderes políticos no condenan esto de manera firme, están abriendo la puerta para que ocurra en otro lugar, de gente que tiene afinación, que tiene cierto sentido de admiración por esos grupos terroristas, como los neonazis y como los seguidores o aquellos que todavía justifican las acciones de esos grupos terroristas islámicos, y en países como en Colombia, donde hay grupos terroristas todavía activos y peor que eso, protegidos por este nuevo gobierno. Así es que vamos a esperar, pero no sé, me confunden estos periodistas que hablan del sionismo. ¿Sionismo? Esa tierra siempre le ha pertenecido al pueblo de Israel y allí han vivido árabes. Y cuando terminó la Primera Guerra Mundial, los judíos comenzaron a regresar cuando acabó el Imperio Otomano y ya vivían muchos judíos en esas tierras. Comenzaron a regresar a comprar tierras, no a despojarlos, a comprarlas. Ah, que Israel se ha quedado con tierras. ¿Fruto de qué? ¿Producto de qué? Producto de las agresiones árabes, como la agresión de 1948, como la agresión de 1967, donde Israel, en su defensa, tomó la península del Sinaí. Y una de las salidas de la Franja de Gaza es hacia la península del Sinaí. Que cuando Israel la tuvo, irrigaron la tierra, tenían cultivos. ¿Por qué a Egipto y a los árabes les duele tanto la condición de los mal llamados palestinos en la Franja de Gaza? ¿Por qué no les da tierras en la península del Sinaí? ¿Por qué no? Porque a ellos tampoco los quieren. Después de la Guerra de los 6 días en 1967, hay decenas de miles de estos árabes palestinos en Jordania. Y no los tienen mezclados con la población jordana porque no los quieren. Lo mismo en el Líbano y lo vemos en la Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza le pertenecía a Egipto. ¿Y por qué cuando Israel le devolvió la península del Sinaí a los egipcios no acogieron a estos árabes de la Franja de Gaza? Porque los tienen allí solamente para justificar su agresión y su maldad. Y los tienen como carne de cañón y los están usando. Los usan como chivos expiatorios. ¿Quién le da el paso de comida y de medicinas a estos árabes en la Franja de Gaza? Israel. ¿Quién le da la energía? Israel. A Israel no le da a nadie la energía. Entonces, esas interpretaciones erróneas, esas falacias de estos llamados periodistas investigativos, pero que tienen ese sesgo, que he visto muchos comentarios de otra clase, muy acertados, pero que cuando se refieren a Israel siempre hablan del sionismo criminal, cuando el territorio de Israel le ha pertenecido a Israel durante miles de años. Miles de años. Nos vemos pronto. Soy Luis Betancourt. Si te gustó, dale like. Y si no te gustó, dale dislike. Y si quieres, suscríbete,
porque voy a seguir haciendo muchos videos de profecía bíblica y de la política, la geopolítica internacional.